Bienvenidos a uno de los casos más extraños en la historia del condado de Plymouth, Massachusetts. Antes de empezar, deja un comentario de dónde lo estás viendo y la hora que lo escuchaste. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. Era 1912, y América se transformaba de rural a industrial. Graywick, un pequeño pueblo entre Boston y Plymouth, Massachusetts, no fue diferente. Era un lugar donde la sensibilidad victoriana se desvanecía lentamente, pero donde los antiguos temores y supersticiones aún acechaban en la oscuridad del progreso. Fue en este tiempo que los habitantes de Graywick se convertirían en peones involuntarios en uno de los casos de manipulación y engaño más perturbadores que la región jamás había visto. Graywick siempre se había enorgullecido de ser un lugar de orden y decencia. El pueblo fue establecido en 1718 por colonos puritanos que deseaban crear una comunidad basada en códigos morales rigurosos. Para 1912 aquellos primeros principios se habían atenuado, pero aún quedaba cierto conservadurismo en la forma de vida que mantenía a Graywick diferente de las ciudades vecinas que se modernizaban. El centro del pueblo era una iglesia con campanario blanco, un ayuntamiento de ladrillo rojo y una fila de tiendas y negocios bien cuidados en Main Street. Las casas que irradiaban desde aquí mostraban la historia arquitectónica de Nueva Inglaterra, desde las coloniales hasta las federales victorianas y algunas modernas cabañas artesanales que surgían en la periferia. Nuestro protagonista es Josiah Caldwell, un hombre cuya ocupación le daba un lugar especial en la sociedad. Como sepulturero del pueblo, Caldwell no era ni aceptado ni rechazado por completo. Su negocio, ubicado en la esquina de Maple Street y River Road, era una hermosa casa victoriana de 3 pisos con una morgue en el sótano, una sala de velatorio en el primer piso y aposentos privados arriba. El letrero exterior decía simplemente Caldwell Funeral Services, Est, 1889 en letras doradas sobre fondo negro. Respetable, discreto, esencial. Así era el negocio de Caldwell en apariencia. Para 1912 la reformulación de las costumbres funerarias estadounidenses estaba en marcha. Lo que una vez había sido una práctica familiar realizada en el hogar, ahora se estaba moviendo hacia las manos de profesionales como Caldwell. El sepulturero se había transformado en director de funeraria, título mucho más digno y de mayor peso profesional. Este cambio trajo consigo nuevas formas, nuevas tecnologías y sobre todo nuevas oportunidades para los hombres de negocios. El embalsamamiento, antes reservado para ocasiones extremas, la procesión fúnebre de Lincoln, por ejemplo, se había vuelto algo habitual. Las familias ya no preparaban a sus propios difuntos. Delegaban esta labor íntima a extraños que prometían dignidad, limpieza y una apariencia casi viva para el velorio final. El empresario funerario ahora lo abarcaba todo, desde el lecho de muerte hasta el descenso del féretro a la fosa. Esta concentración de poder convirtió en una fuerza como ninguna otra. Una que puso una confianza increíble en hombres como Josiah Caldwell. La funeraria de Caldwell sobresalía incluso entre las mansiones de Graywick. El inmueble había sido propiedad de Ezekiel Montgomery, una de las primeras familias del pueblo, antes de que Caldwell lo adquiriera en 1889. El exterior conservaba su aspecto victoriano, verde oscuro con detalles en crema, un amplio porche envolvente y detalles ornamentales en los aleros. Pero Caldwell había hecho cambios importantes en el interior, convirtiendo el comedor formal en una sala de velatorio y el sótano en una sala de preparación de última generación. Casi todos en Graywick habían estado en Caldwell Funeral Services al menos una vez para presentar sus respetos a un vecino o pariente fallecido. Conocían las cortinas de terciopelo que podían correrse para atenuar la luz, el papel tapiz en burdeos apagado y las sillas de caoba tallada en filas impecables. El aire interior siempre era fresco, sin importar la temporada, siempre con un sutil pero inconfundible aroma a químicos enmascarado por arreglos florales y velas de cera de abejas. Era un lugar que requería voces suaves y pasos lentos, un espacio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Josiah Caldwell no había nacido en Graywick. Había llegado 23 años atrás, un viudo de 30 años y ebanista que había aprendido con un enterrador local en Boston. Sus modales eran perfectos, su lenguaje pulido, aunque con un acento que nadie podía identificar. No era ni guapo ni feo,
sino que tenía esa cualidad de ser memorable y olvidable a la vez. Algo que le venía bien para su profesión. La gente recordaba haberlo interactuado, pero los detalles de su apariencia se desvanecían como un sueño al despertar. Lo que se conocía de su pasado eran fragmentos que él mismo había revelado a lo largo del tiempo. Nacido en 1856 en el oeste de Massachusetts, había sido ebanista antes de que la creciente demanda de ataúdes de fabricación profesional lo llevara a un aprendizaje en Harmon & Sons, una funeraria de buena reputación en Boston. Su esposa, Constance, había fallecido en el parto en 1887, al igual que su hijo. Esta tragedia, explicó, le había hecho empatizar con el sufrimiento y le había impulsado a comprometerse con unos cuidados dignos a los fallecidos. Era una historia que encajaba demasiado bien con la sensibilidad victoriana sobre el sufrimiento y el servicio. Tal vez demasiado bien, pero nadie en Greywick se detuvo a preguntarse por qué en ese momento. Caldwell era, en apariencia, todo lo que cabría esperar de un abogado, la dignidad reservada de su profesión. De estatura y complexión medias, siempre iba vestido de negro, pero sin llamar la atención. Trajes de buena calidad, pero sin alardear. Camisas blancas almidonadas, corbatas discretas. Su cabello, que había sido negro en su juventud, pero ahora estaba salpicado de plata en las sienes, siempre impecable. Llevaba el bigote recortado a la moda, pero sin caer en estilos demasiado llamativos que denotaran vanidad. Sus manos, sorprendentemente suaves para un viejo artesano, estaban limpias. Era una consideración importante en una ocupación que implicaba un contacto tan cercano con los afligidos y los muertos. La adaptación de Caldwell a la sociedad de Greywick había sido lenta, pero exitosa. Se incorporó a la iglesia congregacional, asistía a las reuniones del ayuntamiento aunque decía poco, y contribuía modestamente, pero de manera constante, a las causas locales. Era masón del pueblo, aunque no oficial, y a veces almorzaba en el Hotel Greywick con hombres de negocios. Nunca se volvió a casar. Decía que estaba demasiado dedicada a su trabajo como para tener tiempo para el amor. Esta entrega le ganó respeto, y su soledad le inspiró simpatía, especialmente a las viudas del pueblo, algunas de las cuales habían hecho intentos fallidos de atraerlo a la cortejo. Caldwell no era un asistente regular a las reuniones sociales, pero estaba en la mayoría de los eventos importantes del pueblo, no como participante, sino como espectador en los márgenes. Este patrón era un reflejo de su lugar en la sociedad, necesario pero distinto, respetado pero nunca del todo aceptado, un hombre que vivía en los bordes de la vida y la muerte. La primera señal de que algo iba mal en Greywick no llegó con una explosión, sino con una ausencia. Harrison Winthrop, un rico comerciante de barcos retirado, murió en febrero de 1912 a causa de neumonía. Su viuda, Adelaide, había contratado naturalmente a Caldwell, como era habitual en las familias de su clase. El funeral fue un evento respetuoso, como siempre, Caldwell manejando las cosas con su eficiencia y discreción habituales. Lo que no era normal, sin embargo, era la desaparición del reloj de bolsillo de oro de Harrison, una herencia familiar que había pasado por 3 generaciones. Adelaide juraría haberle dicho a Caldwell que pusiera el reloj en el bolsillo del pecho de su marido antes del entierro. Cuando le comentó su desaparición a su hijo, una semana después del funeral, éste le dijo que quizás la había perdido en el duelo. Pero Adelaide Winthrop no era una mujer que se confundiera, ni siquiera en el duelo. Recordaba haberle entregado el reloj a Caldwell en persona. La casa Winthrop era el mejor ejemplo de Greywick en arquitectura federal. Una mansión retirada de la calle principal, detrás de una cerca de hierro forjado y olmos centenarios. Aquella mañana de febrero, nevaba suavemente sobre las coronas negras de la puerta. Adelaide había convocado a Caldwell a la biblioteca, una sala forrada de madera con libros encuadernados en cuero que Harrison había reunido, pero que rara vez abría. Allí, junto a la chimenea de mármol, había desenterrado el reloj de su estuche forrado de terciopelo, y lo había colocado en la mano enguantada de Caldwell. Esto ha estado en la familia de mi esposo desde que su abuelo lo compró en Londres en 1835, había dicho. Harrison querría llevárselo con él. El sepulturero había asentido gravemente, deslizando el reloj en un bolsillo interior con la silenciosa promesa de que él mismo se encargaría del asunto. Ahora,
Una semana después del funeral, el reloj no estaba a la vista. Adelaide había registrado el despacho de su marido, los cajones de su cómoda, incluso la caja fuerte escondida detrás de un cuadro de paisaje en la biblioteca. El reloj, grabado con el escudo familiar, se había ido, a lo que el sepulturero respondió, lamentando y confuso. No recordaba haber recibido tal cosa, aunque rápidamente añadió que en medio del dolor, los recuerdos pueden mezclarse. Quizá el reloj seguía en casa de los Winthrop. Adelaide no estaba del todo contenta con esa explicación, pero no tenía evidencia en contra. El incidente se registró, se comentó brevemente entre la familia y luego se dejó pasar. Un enigma menor eclipsado por la pérdida mayor. Podía haber terminado ahí. Una sola desaparición misteriosa, atribuida al desorden del duelo. Pero 3 meses después, el patrón emergió. Elizabeth Garrison, la viuda del viejo molinero, había fallecido en su sueño a fines de mayo, cuando los manzanos en flor se desvanecían y el calor del principio del verano llegaba. Su hija, Margaret, había elegido algunas de sus joyas para que la enterraran con su madre, un broche de perlas, unos pendientes de diamantes y su alianza de boda. De nuevo, Caldwell hizo los preparativos con su habitual gravedad y precisión. Y de nuevo, cuando Margaret más tarde hablaría de las joyas a su prima, que había ayudado a vestir a su madre para el velatorio, hubo una discrepancia. La prima no había visto los aretes de diamantes en el velorio o en el funeral. Pero yo recuerdo haberlos elegido, insistió Margaret, tomando el té en el salón delantero de su prima. Las ventanas estaban abiertas para capturar la brisa de junio. Mamá siempre dijo que esos pendientes debían ser enterrados con ella. Las regaló mi padre en su boda. Su prima Eleanor sacudió la cabeza. Yo le arreglé el cabello, Margaret. No había nada pendiente. Tal vez simplemente los dejaste fuera en el último minuto con todo lo que estaba sucediendo tan rápido. Margaret llamó inmediatamente a Caldwell, quien estaba igualmente desconcertado. Tal vez la prima no había notado los pendientes debajo del cabello gris de Elizabeth, o tal vez Margaret los había omitido en el último minuto. Sin manera de confirmar ninguna de las historias sin desenterrar el cuerpo, algo impensable, Margaret se quedó sospechosa, pero sin evidencia. El panteón familiar de los Garrison se encontraba en el cementerio de Greywick, en un lugar destacado, con un gran monumento de granito que enumeraba generaciones de la familia que se remontaban a 1790. Isabel ahora reposaba al lado de su esposo, bajo una lápida compartida de granito pulido. La idea de profanar ese lugar de descanso por una confusión con joyas era inaceptable para Margaret y, como Adelaide Winthrop antes que ella, abandonó el asunto. Pero la duda permaneció. Para el otoño de 1912, los rumores corrían por Greywick. Los Hollister dijeron que los gemelos de oro de su padre, que iban a ser enterrados con él, habían desaparecido del velorio. Los Prescotts se dieron cuenta de que el collar de diamantes de su madre nunca llegó a su ataúd. En todos los casos, Caldwell daba la misma respuesta comprensiva, pero en definitiva, elusiva. El duelo puede distorsionar los recuerdos. Los rumores podrían haber permanecido solo rumores, chismes que se susurraban en salones y sobre vallas de jardín si no fuera por la mirada aguda de Wallace Concaid, el banquero local y un hombre cuyos hábitos laborales rayaban en la obsesión por los detalles. Concaid había asumido el control del Greywick Savings Bank de su padre en 1899 y había superado el pánico financiero de 1907 con una gestión prudente y conservadora. Nunca había sido especulador, ni de dinero ni de sociedad. Su casa de ladrillo en Elm Street era un reflejo de él, sólida, bien cuidada, respetable, sin ser llamativa. A sus 55 años, con entradas y gafas que miraban por encima de ellas, más que a través de ellas, Concaid era el retrato de la dignidad bancaria de pueblo. Fue Wallace Concaid quien primero juntó las piezas del rompecabezas. Un hombre sistemático en la vida y en el trabajo, Concaid había observado un comportamiento extraño en las transacciones bancarias de Josiah Caldwell. Cada varios meses, Caldwell dejaba una pequeña cantidad de oro. Nunca monedas, sino trozos sin refinar, que decía que era el pago de un primo lejano, que había tenido cierto éxito en negocios de minería en el oeste. Concaid podría haber creído esto si no fuera por el momento.
Cada depósito se producía semanas después de un funeral local de una familia rica conocida por tener joyas u oro. La coincidencia era demasiado exacta para ignorarla, pero demasiado casual para actuar. Concaid se halló en la delicada situación de sospechar de un miembro querido de la comunidad sin evidencia. El problema del banquero se resolvió en diciembre de ese año por la fuente más improbable. Abigail Porter, la ama de llaves de Caldwell. Abigail había estado empleada del enterrador durante casi 15 años, cuidando las dependencias de arriba y de vez en cuando echando una mano en los arreglos femeninos en la morgue. Era una mujer reservada y trabajadora, iba a la iglesia y parecía conforme con su lugar en la casa de Caldwell. A sus 57 años, Abigail Porter era la típica ama de llaves solterona, pragmática, discreta, aparentemente preocupada por el bienestar de su empleador. Su cabello gris siempre recogido en un moño tirante, su ropa sencilla pero impecable, ocupaba una pequeña habitación en el tercer piso de la funeraria. Su espacio era sencillo: una cama angosta, una cómoda, una mecedora junto a la ventana que daba al jardín trasero. En sus días libres, iba a ver a su hermano James, que trabajaba como vigilante nocturno en el cementerio de Greywick, o asistía a las reuniones de la Sociedad de Ayuda de Damas en la iglesia congregacional. Lo que nadie en Greywick sabía era que Abigail Porter también había tenido sus sospechas durante un tiempo. Su trabajo consistía en limpiar el despacho de Caldwell, una habitación que solía estar cerrada con llave en su ausencia. Había visto en su escritorio algunas veces instrumentos extraños, como instrumentos dentales en miniatura, crisoles y una lupa de joyero. Nada de esto se relacionaba directamente con el negocio funerario. Entonces sucedió lo que convirtió la sospecha en certeza. Mientras limpiaba la chimenea en el estudio de Caldwell a principios de diciembre, Abigail movió un ladrillo suelto y descubrió una pequeña oquedad detrás. En el interior había una bolsa de cuero llena de trozos de oro, un diamante arrancado de su engaste y, lo más condenatorio de todo, una pequeña libreta llena de anotaciones que coincidían con funerales recientes. Cada línea proporcionaba un nombre, una fecha y una descripción de los artículos, junto con sus valores estimados. Abigail no tomó nada del escondite, pero volvió a colocar el ladrillo en su lugar. Aquella noche, abordó a Wallace Concaid al salir del banco y le pidió hablar en privado. Lo que descubrió confirmó las sospechas del banquero y añadió un elemento de horror que no esperaba. La oficina privada del banco era lo suficientemente tenue como para revelar a Abigail paredes con paneles de roble, una mesa grande y sillas de cuero verde oscuro. La única luz provenía de una lámpara de latón sobre la mesa, arrojando sombras sobre el rostro cada vez más preocupado de Concaid mientras Abigail hablaba en voz baja y controlada. Según Abigail, Josiah Caldwell no solo se estaba llevando cosas caras que iban dentro de las tumbas, había creado un mejor sistema, uno que le permitía conservar las apariencias de respeto y continuar saqueando a los muertos. Cuando las familias exigían que las joyas o los objetos de valor fueran enterrados con sus seres queridos, Caldwell realmente los ponía en el ataúd, pero solo temporalmente. El sepulturero había alterado algunos ataúdes con compartimentos secretos a los que se podía acceder por debajo. Tras el velatorio, pero antes del entierro, recuperaba las joyas del interior del cajón principal del féretro y las pasaba a estos compartimentos secretos. Terminado el entierro, volvía al cementerio de noche, a veces días después, a veces semanas. Conociendo la forma del cementerio y la ubicación de cada tumba, cavaba un túnel que llegaba hasta la cámara secreta, sacaba los tesoros y volvía a rellenar el túnel, dejando intacta la tumba. Esto también explicaba por qué los sepultureros no habían notado tumbas movidas. Caldwell no estaba profanando tumbas en el sentido obvio. Estaba entrando en sus cámaras ocultas a través de túneles estrechos que dejaban intacta la cámara principal del entierro. La genialidad y el horror de su plan estaban en su exactitud. Estaba de hecho construyendo ataúdes con cajas fuertes a las que solo él tenía acceso. «He visto los dibujos», dijo Abigail, su voz apenas un susurro. «Los guarda bajo llave en su escritorio, pero los vi cuando buscaba una factura perdida. Los ataúdes tienen fondos falsos, una segunda cámara debajo, y ha descubierto la forma de llegar a ellos desde fuera de la tumba sin molestar al muerto». Sus manos temblaron
mientras alisaba su delantal. Concaid dudó al principio. La dificultad de semejante operación estaba fuera del alcance de un sepulturero de aldea. Pero Abigail tenía una carta más, un dibujo técnico que había encontrado en el cajón del escritorio de Caldwell y que había copiado. Ilustraba la forma de estos ataúdes alterados con las dimensiones de los compartimentos secretos y notas sobre la densidad del suelo y la estabilidad del túnel. El diseño mostraba una cantidad perturbadora de planificación e ingeniería. Caldwell había calculado la profundidad mínima para que el túnel fuera estable, el ángulo de aproximación para no ser detectado y hasta el tipo de suelo que permitiría la operación. Había pervertido el noble arte de fabricar ataúdes en algo maligno, en un sistema de robo diferido, en una violación de la línea entre los vivos y los muertos. El banquero dudó. No tenía poder para investigar, y la evidencia, aunque fuerte, era altamente circunstancial. Ir al sheriff del pueblo con denuncias contra un hombre de negocios local respetado necesitaría más que el testimonio de un ama de llaves y algunos patrones bancarios sospechosos. Además, probar sus sospechas implicaría hacer lo inimaginable. Desenterrar cuerpos recién sepultados, una idea que destrozaría a las familias ya en duelo. Concaid optó por otro método. Tendería una trampa. Su suegra, Harriet Lockwood, estaba enferma. No creía que llegara al invierno. Cuando murió en enero de 1913, Concaid hizo un drama al ir a Caldwell con una petición. Su suegra había pedido que la enterraran con el reloj de bolsillo de oro de su marido, algo muy apreciado sentimentalmente pero de poco valor monetario. ¿Garantizaría Caldwell que se cumpliera este último deseo? El sepulturero asintió con sus habituales y solemnes seguridades. El reloj era sencillo, un reloj de oro estándar de los que llevaban muchos caballeros de mediana edad de la generación anterior. Su importancia no era por lo que estaba hecho, sino por lo que representaba. Charles Lockwood lo había portado en la guerra civil y la caja interior tenía una inscripción celebrando su regreso seguro. Tiempo rescatado. CL, 1865. Harriet lo había guardado en su mesita de noche durante los 30 años, desde su muerte. Lo que Caldwell no sabía era que Concaid había rayado finamente el reloj en la caja interior con muescas microscópicas, invisibles para el ojo casual, pero que identificarían positivamente el artículo si alguna vez se recuperaba. También había pedido a James Porter, el hermano de Abigail y el velador nocturno del cementerio, que espiara a Caldwell en los días posteriores al entierro de Harriet. El funeral fue el 9 de enero de 1913. Un día gélido, con nieve amontonada en orillas sucias a lo largo de las calles de Greywick. El cuerpo de Harriet Lockwood se exhibió en la sala de velatorio de Caldwell, con el reloj firmemente colocado en sus manos unidas, tal como lo había pedido Concaid. El banquero había estado observando a Caldwell durante todo el funeral. El comportamiento del sepulturero no había cambiado. Sombrío pero no severo, atento pero no intrusivo. Si Caldwell sabía que lo estaban observando, no lo demostró. Las 3 noches posteriores al entierro, no pasó nada. James Porter, un hombre delgado de unos 60 años que había sido cuidador del cementerio durante más de 20, hizo su vigilia desde la cabaña del jardinero, cerca de las puertas del cementerio. El frío cortante de enero hizo que la espera fuera agotadora, pero Porter, viejo guía de caza, estaba acostumbrado a la paciencia en condiciones extremas. Cubierto de lana y armado con termos de café caliente, se ubicó en la ventana sombría de la cabaña, con vista a la tumba recién cavada de Harriet Lockwood. La cuarta noche, el 13 de enero, James Porter vio una figura que entraba al cementerio poco después de la medianoche, cargando lo que parecían ser herramientas de excavación. La forma se movió con confianza entre las tumbas, dirigiéndose directamente a la tumba recién enterrada de Harriet. Pero en lugar de cavar en la tumba, la figura comenzó a cavar en un ángulo, a unos pies de distancia de la lápida. Porter podría haber abordado a la figura de inmediato, pero Concaid le había dicho que observara y grabara, no que interviniera. Durante casi una hora, el guardia se agachó detrás de un mausoleo cercano, observando cómo la forma inconfundible de Josiah Caldwell cavaba un túnel angosto debajo de la tumba. Finalmente, Caldwell sacó algo del túnel, lo rellenó y abandonó el cementerio. La noche estaba oscura,
La única luz provenía de las farolas de gas de Greywick y las estrellas que brillaban entre las nubes. La temperatura había caído bajo cero, y se había formado una capa de hielo sobre la nieve que crujía bajo las botas de Caldwell. Porter, endurecido por años de estar solo en el cementerio por la noche, se había vuelto casi sobrenaturalmente silencioso en sus movimientos. Se quedó atrás, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos como para no ser visto. Caldwell se movió con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes. Empezó apartando la nieve de un trozo de tierra de unos 4 pies de la lápida, al lado opuesto del camino principal del cementerio. Con la pala angosta, cavó un hoyo de 2 pies de ancho y dejó la tierra sobre una lona extendida a su lado. Cuando había cavado 3 pies de profundidad, inclinó el túnel horizontalmente, dirigiéndose hacia debajo del ataúd. Lo más extraño de la escena, como Porter más tarde contaría a Concaid, fue la tranquilidad de Caldwell. No había tensión en sus gestos. No había miradas furtivas a su alrededor. Trabajaba con la concentración de un artesano en su taller, deteniéndose de vez en cuando para consultar lo que parecía una pequeña libreta. Tras casi 40 minutos de excavación, introdujo en el túnel una herramienta larga y fina parecida a un atizador de chimenea con gancho en la punta. Al retirarla, algo brilló por un instante en su mano antes de que se desvaneciera en el interior de su abrigo. El sepulturero entonces llenó cuidadosamente el túnel, apisonando la tierra con una herramienta de madera para firmarla. Sustituyó el césped y la nieve con tal exactitud que, como observó Porter, por la mañana nadie podría decir que el suelo había sido alterado. Hecho su trabajo, Caldwell recogió sus herramientas, dobló la lona y regresó a la puerta del cementerio, a 15 pies del escondite de Porter, detrás del mausoleo familiar de Witham. A la mañana siguiente, Porter le contó a Concaid lo que había visto. El banquero llamó inmediatamente al sheriff Malcolm Reed y le pidió que se reuniera con él. Al mediodía, Reed había oído suficiente y decidió que había que hacer algo. Se consiguió una orden de registro y en poco tiempo el sheriff y 2 adjuntos se presentaron en Caldwell Funeral Services. El sheriff Reed era un hombre imponente, 6 pies de altura, con hombros anchos y manos endurecidas por años de trabajo antes de portar la placa. A sus 48 años su cabello empezaba a encanecer a los lados, pero no había perdido nada de su prestancia. Había sido sheriff de Greywick durante 11 años, la mayor parte del tiempo lidiando con delitos menores, borracheras, robos menores, peleas de gallos. La idea de que el pueblo pudiera estar ocultando algo tan perturbador como el plan de Caldwell lo perturbó mientras escuchaba el relato de Concaid. «Es una acusación grave, Wallace», había dicho Reed, frotándose la mandíbula. «Caldwell es un hombre de negocios. Un hombre de negocios. Si fallamos en esto», dejó las palabras flotando entre ellos. «Sé lo que te estoy pidiendo, Malcolm», respondió Concaid. «Pero he visto la evidencia de Abigail con mis propios ojos, y James Porter vio a Caldwell en la tumba de Harriet anoche. Algo está pasando aquí que hay que investigar». Reed asintió lentamente. «Hablaré con el juez Harmon sobre una orden de registro, pero tenemos que movernos con cuidado, con mucho cuidado». Lo que encontraron en las habitaciones privadas de Josiah Caldwell superó sus sospechas. Oculto tras un panel falso en su armario había un alijo de joyas, relojes, gemelos y otros objetos de valor que coincidían con la descripción de objetos que se decía que estaban enterrados con los muertos de Greywick en los últimos años. Lo peor de todo era el reloj de bolsillo de oro de Harriet Lockwood, el reloj marcado que había sido enterrado apenas unos días antes. El descubrimiento se produjo en partes, cada una más perturbadora que la anterior. El sheriff Reed y sus hombres registraron primero el despacho de Caldwell, revisando la chimenea donde Abigail había descubierto el escondite. El ladrillo suelto seguía en su sitio, pero el hueco tras él estaba vacío. Fue el asistente Frank Morris, un joven carpintero, quien descubrió las anomalías en el armario. «Las medidas interiores no coinciden con el exterior», notó Morris, pasando una mano por el panel trasero. «Hay espacio sin contar». El chequeo reveló un mecanismo de cierre, y al activarse, la parte trasera falsa se abrió para revelar un espacio de 2 pies cuadrados. En el interior, apiladas en bandejas forradas de terciopelo, estaban los frutos de la larga campaña de saqueo de Caldwell. Anillos de bodas de oro estaban alineados por tamaño, relojes de bolsillo colgaban de ganchos,
piedras sueltas, desengastadas, amontonadas en pequeños sobres etiquetados. Un libro de contabilidad forrado en piel llevaba un inventario detallado de cada artículo, su procedencia, valor estimado y destino final. Intacto para la venta, fundido como materia prima o desmantelado para piezas. Y allí, en una caja aparte, estaba el reloj de Harriet Lockwood, con las marcas microscópicas que Concaíd había grabado en él. Esta última pieza de evidencia convirtió la sospecha en certeza. Josiah Caldwell, el funerario de confianza de Greywick, había estado violando tanto a los muertos como la confianza de sus dolientes. Caldwell fue arrestado, pero la magnitud de sus acciones no se revelaría hasta la investigación posterior. Los archivos en su oficina mostraron que había estado robando pertenencias a los muertos durante más de 15 años. En ocasiones fundió objetos de oro para forjar piezas indetectables para los bancos. En otros, sacó gemas de sus monturas y las vendió por separado a comerciantes de Boston y Nueva York. Los dibujos técnicos corroboraron el testimonio de Abigail. Caldwell, de hecho, había construido ataúdes especiales con compartimentos secretos a los que se podía acceder desde abajo. El taller en el sótano de la funeraria tal vez dio la evidencia más escalofriante de todas. Apiladas detrás de las plantillas de ataúdes comunes, los investigadores encontraron planos técnicos para los llamados ataúdes recuperables de Caldwell. Estos ataúdes especiales tenían una segunda cámara debajo de la principal, a la que se accedía por un panel que se cerraba por fuera, pero que podía abrirse con las herramientas adecuadas. Los diseños se habían refinado con los años, cada vez más complejos en sus mecanismos y más difíciles de descubrir a simple vista. Una libreta aparte guardaba lo que parecía un manual de instrucciones para toda la operación. Caldwell había anotado las mejores condiciones del suelo para cavar túneles, la forma de quitarles a los muertos sus objetos de valor sin alterar su apariencia y la manera de transformar las joyas en algo menos identificable. Incluso había creado un código para reconocer qué tumbas guardaban objetos recuperables, dejando pequeñas marcas imperceptibles en la base de las lápidas que solo él reconocería y descifraría. La pregunta que rondaba por la mente de los habitantes de Greywick era ¿cuántas tumbas habían sido profanadas? La respuesta, descubierta en los diarios de Caldwell, fue sorprendente. Más de 70 funerales había planeado, casi todas las grandes familias del área. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para considerarlas por completo. Cada familia tuvo que enfrentarse no solo a la profanación del descanso eterno de sus seres queridos, sino también al saber que su dolor había sido explotado por alguien en quien habían confiado en sus horas más desesperadas. El sheriff Reed montó una oficina improvisada en el ayuntamiento para dirigir la creciente investigación. A medida que se corrió la voz sobre la detención de Caldwell, otras familias comenzaron a recordar que habían sospechado que faltaban objetos, pero que habían atribuido la sospecha a la confusión del duelo. La magnitud del engaño se hizo evidente con cada día que pasaba, al igual que la naturaleza calculada de la operación de Caldwell. Tal vez lo más inquietante fue darse cuenta de que Caldwell había estado interpretando dos personajes profesionales diferentes al mismo tiempo. Incluso, mientras traicionaba la confianza sagrada que se había confiado en él, seguía desempeñando los deberes públicos con perfecta decencia. Había consolado a los afligidos con falsa simpatía. Había arreglado los funerales con dignidad. Se había ganado una reputación de honestidad. Todo mientras estafaba a las mismas familias que decía servir. Las acciones legales en contra de Josiah Caldwell se aceleraron. La evidencia era abrumadora, y el sepulturero no intentó seriamente refutar las acusaciones. Fue acusado de numerosos robos, fraudes y violaciones de tumbas, un delito especialmente grave en una cultura que sacralizaba los cementerios. En marzo de 1913, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 20 años en la penitenciaría estatal. Durante el juicio, Caldwell permaneció inquietantemente estoico. Se sentó en el banquillo de los acusados en el tribunal del condado de Plymouth, todavía con el mismo traje negro que llevaba cuando dirigía funerales. Su rostro permanecía inexpresivo mientras los testigos describían tumbas profanadas y artefactos robados. Se negó a tomar la palabra en su defensa, abriendo la boca únicamente cuando el juez se dirigía a él.
Cuando se le preguntó si quería decir algo antes de la sentencia, negó con la cabeza. Su silencio era quizás más perturbador que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Pero el caso judicial no hizo nada para curar las heridas en la comunidad. La pregunta de qué hacer con las tumbas profanadas planteaba una elección imposible. La exhumación podría devolver a las familias los objetos robados, pero a cambio de profanar los restos de sus seres queridos. Dejar en paz las tumbas era consagrar la violación como eterna. Finalmente, la mayoría de las familias decidieron no molestar los entierros y dejar descansar en paz a sus muertos a pesar de todo. El escándalo sacudió a Greywick hasta la médula. Vecinos que habían estado hombro a hombro en las tumbas ahora no sabían cómo hablar de la violación compartida. Algunas familias se apartaron por completo de la vida pública, incapaces de soportar la idea de que su duelo privado se hubiera convertido en pasto de la especulación pública. Otros convirtieron su rabia en activismo por un cambio en la industria funeraria, exigiendo mayor regulación y transparencia. Las iglesias de Greywick realizaron servicios especiales de rito de nueva consagración para el cementerio, tratando de devolverle un sentido de santidad a la tierra profanada una y otra vez. Estas ceremonias, por bien intencionadas que fueran, pusieron de manifiesto el problema central: ¿cómo se restaura la confianza después de haber sido traicionada de manera tan profunda? ¿Cómo se recupera una comunidad de la conciencia de que sus límites sagrados han sido violados repetidamente por alguien a quien habían acogido y en quien confiaban? Josiah Caldwell sirvió solo 7 años de su sentencia. En 1920 falleció en prisión a causa de la pandemia de gripe que asoló las abarrotadas instituciones. Su cuerpo fue devuelto a Greywick y enterrado en una tumba sin nombre en la esquina más alejada del mismo cementerio que había profanado. No hubo servicio funerario. El edificio que había albergado a Caldwell Funeral Services se vendió, se renovó por completo y se convirtió en la biblioteca pública del pueblo, un cambio que muchos consideraron un exorcismo adecuado del macabro pasado del edificio. Las repercusiones del caso Caldwell resonaron mucho más allá del escándalo inicial. Transformó las prácticas funerarias en toda la región. Muchas localidades aprobaron nuevas leyes que exigían varios testigos en el momento de sellar el ataúd. Algunas familias comenzaron a exigir que se fotografiaran las pertenencias de valor en el ataúd antes de cerrarlo, para tener un registro indiscutible. La confianza sagrada entre los vivos y aquellos que atendían a sus difuntos se había roto, y la industria tardaría décadas en recuperarse. Tal vez el efecto más perdurable, sin embargo, fue en la mente colectiva de Greywick misma. Una sociedad que una vez se había enorgullecido de su civismo y respeto mutuo, tuvo que darse cuenta de que la maldad puede llevar la máscara más respetable. El enterrador, una figura destinada a guiar a las familias a través de sus momentos más oscuros con dignidad y cuidado, había sido revelado como un ser depredador, calculador y explotador. En las semanas que siguieron a la condena de Caldwell, la ciudad trató de asimilar lo que había ocurrido. El Greywick Gazette, el periódico local semanal, le dio una amplia cobertura al principio, pero luego fue disminuyendo la información a medida que los editores sentían que la gente quería dejar atrás el escándalo. Las conversaciones públicas sobre el caso se volvieron poco frecuentes, sustituidas por un silencio colectivo que no era olvido ni aceptación, sino el reconocimiento de que ciertas violaciones son demasiado graves para integrarse con facilidad en la conversación diaria. Pero el efecto se quedó, en formas menores. Los nuevos funerarios que intentaron abrir en Greywick fueron sometidos a un escrutinio y sospecha inusitados. Las familias comenzaron a exigir varios testigos para todas las etapas de la preparación y el entierro. La costumbre de enterrar objetos preciosos con el muerto prácticamente desapareció, sustituida por donaciones conmemorativas a iglesias o instituciones de caridad. La violación de Caldwell había alterado la manera en que Greywick lloraba, en que confiaba. En 1965, más de 50 años después del caso, un estudiante de doctorado de la Universidad de Boston tropezó con los registros judiciales mientras investigaba la historia de las prácticas funerarias en Nueva Inglaterra. Su posterior estudio sobre los efectos psicológicos del caso Caldwell reveló algo extraño. A pesar de los años, los habitantes de Greywick aún hablaban del enterrador en voz baja, como si su nombre en sí mismo pudiera evocar una presencia maligna. Aún más revelador fue una extraña costumbre local que sobrevivió hasta bien entrada la década de 1950.
Cuando iban a un funeral, muchas familias de Greywick ponían una sola moneda en el ataúd, una sin valor, un centavo o un níquel, y luego revisaban después del velorio para asegurarse de que todavía estuviera allí. Era una prueba discreta, un pequeño ritual de verificación que revelaba las cicatrices de la traición. La confianza, una vez rota de manera tan profunda, tarda generaciones en reconstruirse. La estudiante de doctorado Catherine Milford entrevistó a residentes mayores que aún recordaban el caso o que habían escuchado hablar de él en sus familias. Una mujer, entonces de unos 80 años, recordó cómo su madre se había negado a dejar solo al director de la funeraria con el cuerpo de su padre tras su muerte en 1925, más de una década después de la condena de Caldwell. Otro relató cómo su abuelo había supervisado el sellado del ataúd de su abuela en 1931 y que había insistido en presenciar cada detalle a pesar del malestar del personal de la funeraria. No fue solo el robo lo que impactó a la gente, escribió Milford en la conclusión. Fue la transgresión de los límites entre la vida y la muerte, la instrumentalización del sufrimiento, la perversión de la confianza sagrada en ocasión de depredación. Los asesinatos de Caldwell desafiaron la forma en que esta ciudad entendía la muerte y el duelo, y los ecos de esa transgresión aún resuenan a través de las generaciones. Los archivos del caso de Josiah Caldwell fueron sellados en 1967 por las familias supervivientes, muchas de las cuales solo querían olvidar el terrorífico capítulo. Los documentos judiciales microfilmados se depositaron en la Sociedad Histórica Estatal, donde permanecieron en gran parte olvidados hasta 1992, cuando se donó anónimamente a la sociedad una colección de posesiones de Caldwell que se encontraron en el ático de su antigua casa durante las renovaciones. Entre estas cosas, había un diario escrito con la letra de Caldwell, que revelaba tal vez la parte más perturbadora de todo el caso: sus razones. El sepulturero no había actuado por avaricia, aunque se aprovechó de su plan. Más bien, sus palabras revelaban una patología, una necesidad de poseer y controlar más allá de la muerte. Se refirió a sus víctimas no como personas muertas, sino como vasos y repositorios, términos que los deshumanizaban y reducían a meros contenedores para los tesoros que deseaba. El cuaderno, encuadernado en cuero marrón oscuro y repleto de letra ordenada e inclinada, revelaba una mente que seguía códigos muy distintos a los del resto del mundo. Caldwell llamó a sus acciones no robo, sino recuperación y redistribución. Parecía sorprendido ante la idea de que las pertenencias debían ser enterradas con los difuntos. Anotó en su diario en octubre de 1908. Ya no sirven para esas cosas. Regreso estas cosas al mundo de los vivos, al que pertenecen. Soy el nexo entre mundos, el único que los comprende. Más escalofriantes eran sus relatos de excavaciones nocturnas, no como robos furtivos, sino como encuentros con aquellos que había preparado para el entierro. Describió sentarse junto a los túneles angostos que había excavado, a veces durante horas, antes de sacar los objetos escondidos. En su mente distorsionada, no estaba profanando tumbas, estaba visitando a sus muertos, cuidándolos a su manera retorcida. Fui a ver a M esta noche, escribió en septiembre de 1911. La tierra sobre ella se está acomodando sin que mis cuidados la turben. A veces me pregunto si saben que voy a ellos, si me sienten mientras paso por debajo de ellos. Espero que sí, que comprendan que no los he dejado en la oscuridad, que sigo gobernando incluso cuando otros han olvidado sus rostros. El retrato psicológico que emergió de estos textos fue complejo y perturbador. Josiah Caldwell era un hombre que no parecía preocupado por el valor de lo que robaba, sino por el hecho de poseerlo, de saber que, bajo la respetable fachada de su vida laboral, reinaba en secreto sobre los vivos y los muertos de Greywick. Tal vez lo más inquietante fue la evidencia de que Caldwell consideraba toda su persona pública: el funerario respetuoso, el guía reverente a través del duelo, una actuación. Solo ven lo que quieren ver, escribió en 1910, un reflejo de su propia gravedad y dignidad, su propia idea de la gravedad correcta. Nunca ven más allá de la piel. Nunca interrogan al hombre fronterizo, al que está en el límite de su mundo y de lo otro. Esta ceguera es mi libertad.
Mi libertad. Psicólogos que analizaron el diario años después dijeron que Caldwell probablemente tenía un trastorno de personalidad severo que se caracteriza por falta de empatía, manipulación y un sentido exagerado de derecho. Su habilidad para poner una cara de normalidad mientras participaba en un comportamiento altamente transgresor mostraba una aterradora capacidad de compartimentación. Una mente fragmentada, pero terriblemente eficiente. Hoy en día, el caso del enterrador macabro es una nota al pie de página en la historia del crimen estadounidense, ahogada por casos más sensacionales de la época. El pueblo de Greywick ha sido tragado por los suburbios de Boston. Su identidad original se ha perdido en gran medida con el tiempo. El cementerio donde Caldwell cometió su horrible crimen aún se encuentra en pie, rodeado ahora de bloques de viviendas en lugar de los campos abiertos de 1912. La tumba sin nombre en la que fue enterrado el sepulturero nunca ha sido identificada, pero la tradición local dice que está bajo un gran roble en la esquina noroeste del cementerio. No vive el hombre, sino la sombra de sus obras. Una advertencia sobre lo vulnerable que es el dolor y la sagrada confianza que depositamos en quienes nos acompañan en nuestras últimas transiciones. En la era de la tecnología médica y el cambio en las costumbres funerarias, Josiah Caldwell aprovechó la brecha entre las antiguas convicciones y el nuevo profesionalismo, abriendo así un nicho para su depredación en el área vacía donde los viejos rituales daban paso a los nuevos. La delegación del cuidado de la muerte de las manos familiares a las profesionales generó una vulnerabilidad sin precedente, un punto en el que la sociedad entregó a extraños una intimidad que antes pertenecía a la familia y la comunidad local. Esta transformación se produjo de forma desigual en todo el país, con las ciudades abrazando directores de funerarias profesionales antes que las áreas rurales. Greywick, situada entre la metrópolis de Boston y las comunidades rurales más tradicionales, era una sociedad en transición, en la que la dirección funeraria profesional era aceptable, pero aún no estaba regulada ni estandarizada. Aquí, en este lugar fronterizo, Caldwell actuó con gran libertad. Las familias que estaban acostumbradas a manejar la muerte en casa no sabían cuáles eran los límites de la nueva relación profesional. Se sometieron a la experiencia y autoridad de Caldwell, siguiéndolo en lo que antes habían sido asuntos familiares. Esta reverencia le abrió la puerta que explotó tan metódicamente durante sus 15 años de depredación. El caso Caldwell dejó una marca que trascendió su tiempo. Abre interrogantes sobre la vulnerabilidad, la confianza y el manejo de la muerte en la actualidad. En la medida en que la muerte se ha ido medicalizando y profesionalizando, hemos entregado a profesionales directores de funerarias, trabajadores de hospicios, médicos de cuidados paliativos el contacto privilegiado con la muerte. Esta delegación de la muerte trae eficiencias y conveniencias, pero también abre nuevas vulnerabilidades, nuevas posibilidades de explotación. Tal vez la pregunta más profunda que el caso plantea es una que sigue siendo relevante hoy. ¿Cómo protegemos nuestros momentos más vulnerables de aquellos que se aprovecharían de ellos? Cuando estamos vulnerables por el sufrimiento, con las defensas bajas por la pérdida, somos susceptibles a manipulaciones que en otras condiciones serían evidentes. Los delitos del sepulturero fueron una traición a la confianza, una violación de los muertos. Las actuales prácticas funerarias han establecido grandes protecciones contra el tipo de explotación que realizaba Caldwell. Los ataúdes modernos se fabrican siguiendo ciertas especificaciones. Las tumbas en bóvedas ofrecen mayor seguridad. Las normas de los cementerios son más estrictas. Pero la vulnerabilidad central sigue siendo el punto de entrega. Cuando ponemos en otras manos queridas las nuestras, confiando en que esas manos sabrán tratar al muerto con dignidad, la resonancia del caso Caldwell radica en esta vulnerabilidad eterna, en el conocimiento de que hay situaciones en la vida en las que tenemos que confiar sin verificar, cuando tenemos que confiar en la bondad de las personas que nos atienden. La mayoría de los funerarios respetan esta confianza, ofreciendo consuelo y cuidado en el momento de la necesidad. Pero la traición de Josiah Caldwell nos muestra que la confianza, incluso la confianza sagrada, puede ser violada de formas que apenas podemos imaginar. En última instancia, lo que hace que la historia de Josiah Caldwell y sus habitaciones secretas sea tan perturbadora no es la idea de pérdida financiera, sino el conocimiento de que incluso en nuestros momentos más vulnerables, incluso el pasaje sagrado de la vida a la muerte
puede ser profanado por aquellos en quienes confiamos para cuidarnos. El oro que sacó de aquellas tumbas era valioso, sí, pero la confianza que robó a las familias en duelo de Greywick era incalculable y su pérdida devastadora. Al pasear por cementerios antiguos, especialmente los que tienen tumbas de principios del siglo XX, te habrás dado cuenta de cómo algunas lápidas han soportado mejor el paso del tiempo que otras. Podrías pararte a leer los nombres, a sumar los años entre el nacimiento y la muerte, a preguntarte por las vidas resumidas en aquellos escasos números. Pero tal vez, después de escuchar esta historia, también te estés preguntando, ¿qué hay debajo? No solo los restos que vuelven a la tierra, sino los secretos, las profanaciones, los pasadizos ocultos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el cementerio de Greywick, cuentan que la tierra sobre la tumba de Josiah Caldwell permanece desnuda, sin hierba, sin flores, nada más que tierra desnuda, como si la tierra misma rehusara reclamarlo. Pero es solo una leyenda local, por supuesto, una historia folclórica para lidiar con el trauma residual de lo que sucedió allí. Pero como todos los mitos perdurables, habla de algo más profundo. Algunas violaciones dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar. Algunas traiciones abren heridas que nunca cicatrizan. Hay algo en el silencio de los cementerios antiguos que habla de permanencia, de final, pero bajo la calma, la tierra sigue sus procesos lentos de recuperación y cambio. Los ataúdes que una vez parecían tan fuertes, se descomponen lentamente bajo la persistente presión de la naturaleza. Los cuerpos que albergan vuelven a sus partes elementales, cumpliéndose la vieja promesa. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas. Incluso las estatuas más grandes se desvanecen con el tiempo. Sus inscripciones se desvanecen con cada década que pasa. Pero algo sobrevive a los restos mortales. Las narrativas que tejemos alrededor de los difuntos, la manera en que los recordamos y honramos, el valor que atribuimos a sus lugares de descanso. Estas creaciones culturales trascienden la muerte física. La profanación que Josiah Caldwell cometió sobre los difuntos de Greywick fue una violación tanto de estos valores intangibles como un robo de bienes materiales. Violó no solo las tumbas, sino todo el sistema de significación de la muerte y la memoria humana. La última imagen de Josiah Caldwell para la ficha policial de 1913 muestra a un hombre anodino, ni hermoso ni feo, ni excepcional ni ordinario. Sus ojos, en cambio, son los que atraen y cautivan la mirada. No muestran nada, no reflejan nada. Ventanas de un alma impenetrable. Es la mirada de alguien que recorrió el mundo con la máscara de la normalidad y ocultó abismos debajo. Esa imagen hoy se encuentra en los archivos estatales, mostrándose de vez en cuando a historiadores del crimen o de las costumbres funerarias de principios del siglo XX en Nueva Inglaterra. Pero el monumento real de Josiah Caldwell no es esa imagen desvanecida, sino las corrientes subterráneas de sospecha que todavía atraviesan la industria funeraria más de un siglo después, en las leyes, las certificaciones, las formas silenciosas de verificación que surgieron en respuesta a su violación de la confianza sagrada. Al caer la tarde sobre los cementerios de Nueva Inglaterra, con sombras alargadas que se arrastran sobre lápidas desgastadas y antiguas parcelas familiares, uno se pregunta, ¿cuántos otros secretos yacen enterrados bajo los céspedes cuidados y los caminos bien mantenidos de nuestros camposantos? ¿Cuántas otras violaciones quedan sin denunciar, desconocidas para todos salvo para sus autores? Es una idea perturbadora, pero tal vez necesaria, un recordatorio de que incluso en nuestra vulnerabilidad final, la vigilancia no puede cesar. La historia del enterrador macabro es, en última instancia, no solo una nota al pie de página de la historia, sino una advertencia para siempre sobre lo que puede acechar en los lugares sagrados de la transición humana. Nos recuerda que la depredación puede vestirse de cuidado, la explotación de servicio, y que algunas de las violaciones más profundas no se cometen con violencia abierta, sino con la paciente y calculada traición de la confianza. En Greywick todavía cuentan que en las noches despejadas, sobre todo en las noches sin luna, se oye el sonido de la pala en la parte más antigua del cementerio. Nunca se halla la fuente, nunca se halla tierra removida, pero el sonido permanece, como el eco de una violación a través de los siglos. Un recordatorio de heridas que el tiempo curó, pero nunca sanó.